Buenas noches, querido instructor. Somos del grupo 3, conformado por Juan Sebastián Bástidas, Alfredo Beleño y mi persona, Duván Altamiranda. Hoy vamos a resolver los ejercicios propuestos de la actividad prueba y resultados de acceso. Para desarrollar el primer punto, nos piden crear una base de datos llamada blog. Entonces vamos a crear la base de datos utilizando el comando create database y el nombre de nuestra base de datos blob y damos enter. Y ahí vemos cómo se crea nuestra base de datos. Ahora, para utilizar nuestra base de datos utilizaremos el comando uts y el nombre de nuestra base de datos. Damos enter y ahí vemos que ya podemos utilizar nuestra base de datos. El segundo punto nos dice: cree las sentencias SQL del modelo de la imagen, asegurando que borre, edite en cascada publicaciones. Entonces, lo que vamos a hacer primero es crear dos tablas, la cual vamos a crear las tablas utilizando el comando create table. Y nuestra primera tabla va a tener como título usuarios. Ahí vemos identificación usuario, nombre WhatsApp 45, correo WhatsApp 45, contraseña WhatsApp 45 y damos enter. Y ahí vemos que ya se agregó la tabla. Ahora vamos a crear nuestra segunda tabla utilizando el mismo comando. Y ahí vemos que automáticamente se agregó la tabla. Aquí vamos a colocar para que borre en cascada y edite en cascada. Aquí podemos observar el contenido de nuestra segunda tabla, que la llamaremos publicaciones, título WhatsApp 45, contenido text, usuario inter, y aquí vemos que ya está como nos piden en ese punto. A continuación, mi compañero va a seguir explicando los siguientes puntos. Hola, bueno, mi nombre es Alfredo y bueno, continúo después de mi compañero Duván, que creó las tablas usuarios y publicaciones. Entonces sigo con el punto 3, que es crear el usuario admin con permisos de insertar, actualizar y consultar. Entonces voy a utilizar la sentencia create user. Voy a copiarla, que ya la tengo lista. Ya había utilizado admin.db, entonces ahora voy a utilizar admin.dev. Y listo, entonces creamos el usuario. Ahora le vamos a dar los poderes. Entonces le vamos a dar los poderes de insert, update y select con la sentencia grant. Y también ha sido creada. Ahora vamos a actualizar con flush. Y listo. Y también le vamos a otorgar todos los privilegios al administrador con grant all. Listo, y también le hacemos la actualización con flush. Listo. Ahora vamos a pasar al punto 4.
Listo, entonces el cuarto punto me pedía autenticar, ya me autentiqué y ya estoy usando la base de datos blocks. Y ahora vamos a insertarle datos a la tabla usuarios. Entonces voy a copiar la sentencia y la pegamos con insert into. Le vamos a agregar ID de usuario, el nombre, el correo y la contraseña. Entonces, como vemos, los valores 1, Juan, Pérez, el correo y la contraseña. Y para Ana Torres, correo y su contraseña. Entonces listo, hemos insertado datos a la tabla usuario. Ahora voy a insertarle datos a la tabla publicaciones. Un momento. Ay, su tía. Dame un momento. Listo, entonces ahora la copio y le vamos a la tabla de publicaciones, le vamos a insertar ID de la publicación, usuario ID, que es la clave foránea, el título y el contenido. Entonces los valores son ID de la publicación 1, se va a relacionar con el usuario 1, el título y el contenido. Y lo mismo para el segundo, para la segunda publicación, damos enter y la creamos. Ahora nos pide que podamos ver lo que insertamos. Primero vamos a ver con select. Vamos a ver la tabla de usuarios. Y nos muestra la tabla de usuarios. Ahora vamos a ver. Vamos a ver la tabla publicaciones. Y bueno, nos muestra la tabla publicaciones. El quinto punto nos pide que borremos en cascada. Probar borrado en cascada. Entonces vamos a utilizar la sentencia delete. Sabes el inglés. Entonces vamos a usar delete from. Vamos a borrar el usuario donde el usuario sea igual a 1. Entonces hemos borrado el usuario 1. Y ahora vamos a comprobarlo, pero no en el usuario 1. Vamos a comprobarlo en publicaciones, que no nos debe aparecer la publicación 1. Y listo. Borró en cascada. Borramos el usuario 1 y nos borró en la tabla de publicaciones, nos borró la publicación 1. Entonces, bueno, ahora sigue mi compañero Juan Sebastián. Un abrazo para todos. Hola instructor, soy Sebastián Bastidas y voy a explicar los puntos 6 y 7. Para el punto 6 nos piden crear un usuario RedDB con permisos de solo consulta. Para ello vamos a crear un usuario que se llame RedDB, que esté alojado en el servidor propio del computador. Este va a tener una clave 456, y este gran select significa que este usuario solo puede hacer consultas en las casillas que tiene blocks en las tablas. Y el flush privilege significa que esto le da la orden para la base de datos para que se actualice. Damos enter y vemos que ya está creado. Ahora vamos a acceder al símbolo del sistema y vamos a
a acceder desde aquí a la base de datos de MySQL. Para ello escribimos este comando. Nos pide la contraseña que creamos con el usuario reactdb, que es clave 456, y aquí ya nos deja ingresar. Luego le decimos al cmd que use la base de datos que creamos anteriormente. Damos enter. Aquí ya la base de datos se está aplicando. Por ejemplo, digamos que quisiéramos consultar usuarios. Select from usuarios, damos enter y nos deja ver. Lo mismo si queremos consultar las publicaciones, aquí también ya están. Pero digamos que quisiéramos insertar algún usuario, como lo hacíamos con el otro. Aquí vemos que nos sale un error que no nos deja, y así terminaría la actividad. Muchas gracias, instructor, y que tenga buen día.